hora e inició lo que se le conoció como la década perdida. El gobierno de Miguel de la Madrid, uno de los hombres más grises y sin chiste que han existido en la historia de nuestra nación, fue en realidad solamente el preludio para que pudiera llegar el que estaba detrás de él, el que se dijo que finalmente iba a ser el que se reelegía por primera vez en la historia de nuestro país, que fue Carlos Salinas de Gortari. Pero veamos cómo ocurrió todo esto. En diciembre de 1982, México parecía hallarse en uno de los peores momentos de su historia. Las cosas no se pusieron más cardíacas porque los tiempos de López Portillo estaban a punto de concluir. Todo mundo esperaba el nuevo sexenio. Las cosas tendrían que mejorar a partir del 1 de diciembre. Pero el flamante presidente Miguel de la Madrid descabezó toda ilusión y dramatizó. Vivimos una situación de emergencia. No permitiré que la nación se nos deshaga entre las manos. Explicó entonces que la crisis no era transitoria, sino estructural. El sistema ya se había agotado y debía reformarse radicalmente. Pero su propuesta de cambio salvador era el capitalismo salvaje, el neoliberalismo que promovían Estados Unidos e Inglaterra. Por las razones que fuesen, no había dinero. El Fondo Monetario Internacional entró al rescate de nuevo con un crédito, pero impuso condiciones draconianas. Para empezar, una devaluación de 70 a 150 pesos por dólar, aumentos despiadados de los precios, cese de miles de trabajadores y salarios congelados para los que conservaron la chamba. Los ilusos de la clase media, que aspiraban a ser nuevos ricos, con el auge petrolero acabaron como nuevos pobres. Se dijo entonces que de la Madrid nos trajo el paraíso del consumismo, todos con su mismo traje, con su mismo par de zapatos y con su mismo chongo. Para disfrazar esos ímpetus entreguistas, de la Madrid aventó la renovación moral, o sea, una lucha severa contra la corrupción. Pero esto solo fue un pretexto para vengarse de Jorge Díaz Serrano, quien se había atrevido a disputarle la presidencia y quien perdió su fuero y pasó todo el sexenio en la cárcel, al igual que Arturo Durazo, corruptísimo exdirector de la policía y viejo amigo del expresidente. Pero el principal de los peces gordos era el mismísimo López Portillo. Él no visitó la cárcel, pero de don Pepe pasó López Porpillo, o Lopo, o el perro, y fue tema de incontables chistes y burlas. De la Madrid era un hombre deslucido, carente de brillantez y de quien se rumoraba su lejanía en el trato con las señoras. La cabeza de esa nueva casta, el joven secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, a su vez se apoyaba en José Córdoba Montoya, un francés que deslumbró a la malinchista generación del cambio. Buena parte del sistema comprendió que esta nueva banda se había saltado todas las trancas y estaba a punto de tomar control del régimen. Entre ellos se hallaba, muy combativo, Joaquín Hernández Galicia, líder de los petroleros conocido como La Quina. Otros descontentos fueron Cuauhtémoc Cárdenas, gobernador de Michoacán, y Porfirio Muñoz Ledo, representante en la ONU. Ellos eran una oposición real y fuerte a la familia feliz, a diferencia de la izquierda, que nomás no la hacía, a pesar de que se formó el PSUM, el Socialista Unificado, que venía del viejo Partido Comunista. Al Partido Mexicano de los Trabajadores, o PMT, lo comandaban Eberto Castillo y Demetrio Vallejo, pero los dos acabaron peleándose. Al PAN, en cambio, tras sortear su crisis interna, lo favoreció la impopularidad del gobierno y empezó a cachar votos, suficientes para ganar las alcaldías de ciudades importantes de Chihuahua, Guanajuato y Durango. Esto preocupó seriamente al gobierno, que mediante la vieja alquimia electoral le robó al PAN la gubernatura de Baja California y las alcaldías de Matamoros, Culiacán y Puebla. En todo momento, Miguel de la Madrid aseguraba que hacía lo correcto. La economía no crecía, la devaluación aumentaba y una despiadada pobreza avanzaba con las correspondientes protestas sociales, por lo que en el 1 de mayo alguien tiró una bomba molotov al balcón presidencial. Como México se apuntó para sede del Campeonato Mundial de 1986, la gente gritaba: "No queremos goles, queremos frijoles". Pero el secretario de Programación, Carlos Salinas, no paraba de recortar el gasto público, por lo que empezaron a decirle Salinas Recortari. De la Madrid contuvo un poco la ferocidad gringa con la participación en el grupo Contadora, que apoyaba a la revolución nicaragüense. Pero Estados Unidos desplegó su poder cuando los narcotraficantes, que crecían sin control, asesinaron a Enrique Camarena, un agente de la DEA. Para entonces, la delincuencia, el subempleo,
y la drogadicción aumentaban alarmantemente, y Estados Unidos pintaba a México como un desorden ingobernable. Para colmo, el afamado columnista Manuel Buendía fue ejecutado, quizá para desalentar la libertad de expresión que se ejercitaba cada vez más a pesar de los intentos gubernamentales por no perder el control de los medios. En septiembre de 1985 tuvo lugar el terremoto más devastador de la historia del país. Hubo miles de muertos y damnificados, además de que se desplomaron muchos edificios de la Ciudad de México, que fue declarada zona de desastre. Pero el gobierno de la Madrid se vio insensible e inepto, por lo que la ciudadanía chilanga reaccionó con fuerza y se encargó del rescate mientras los soldados llegaban con metralletas en vez de picos y palas. Esta manifestó su repudio a las autoridades durante el Campeonato Mundial de Fútbol en 1986, cuando decenas de miles le gritaron ¡culero! Al presidente. El fútbol distrajo a la gente, pero la escasez de dinero alarmaba y la deuda crecía. Además, los problemas políticos se agudizaron cuando el PRI llevó a cabo un fraude patriótico para impedir que el PAN se quedara con la gubernatura de Chihuahua. Los panistas recurrieron a la resistencia civil, pero no obtuvieron nada. Así llegó la sucesión presidencial. De la Madrid había elegido a Carlos Salinas de Gortari y quiso taparlo con otros 8 distinguidos priistas como precandidatos. Pero nadie se tragó el cuento, en especial Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, quienes formaron una corriente democrática hasta que fueron expulsados del partido oficial y formaron entonces el Frente Democrático Nacional, compuesto por el viejo PARM, el PPS, el PST, el PSD y al final el PMT de Berto Castillo, quien cedió su candidatura a Cárdenas. El PAN postuló al empresario Manuel Cloutier, pero el PRI estaba seguro de ganar por las buenas o por las malas. Además, se tuvo que lidiar con los estudiantes universitarios que se alzaron en huelga ante las reformas regresivas del rector Jorge Carpizo. También fue un escándalo el crack de la bolsa de valores después de una fiebre especulativa en la que mucha gente cayó y más tarde perdió todo lo que tenía. Además de las compras masivas de dólares, hicieron que el peso se devaluara en otro 30%. En las campañas presidenciales, el gobierno advirtió demasiado tarde que la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas se robustecía. Los priistas estaban tan seguros de su aplanadora que subestimaron por completo el descontento de la población y la unión de las izquierdas en el Frente Democrático Nacional. Se inició una guerra sucia contra el FDN, pero ya no sirvió, así es que la familia feliz mejor afinó los mecanismos del fraude electoral. Pero el 6 de julio de 1988, la votación resultó tan abundante para Cárdenas que Gobernación prefirió arguir que el sistema se había caído para poder arreglar el triunfo de Salinas. Nadie se tragó ese cuento mayúsculo y el final del sexenio fue cardíaco. Pero al final, el estado de ánimo del país era oscurísimo. Pues, ¿cómo la ven? No contento con habernos ofrecido la década perdida, Miguel de la Madrid todavía tuvo el descaro de ofrecernos uno de los más terribles fraudes electorales que han ocurrido en nuestro país, algo que conmocionó verdaderamente a México y que además nos dejó como herencia al peloncito Carlos Salinas de Gortari. Pero de él hablaremos dentro de unos instantes. Acompáñanos al señor Carlos Salinas